y misericordioso fue el amor de tu Señor. Que si tú te arrepientes, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida y darte una vida nueva en Cristo. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que el Señor toca es hecho nuevo. Buenos días. Estamos agradecidos con Dios porque tenemos la oportunidad de tener este tiempo especial para los matrimonios. Y bueno, pues el tema de este retiro es la santidad del matrimonio. Y bueno, tenemos que entender primero este concepto, santidad. Y bueno, santidad es un estado de separación para un uso exclusivo. Dios santifica porque Él nos separa o nos consagra en una manera exclusiva para un fin. Y cuando hablamos del matrimonio, pues estamos hablando de algo que Dios separó para que la pareja permanezca dedicada el uno al otro por toda la vida. Y bueno, el texto que todos conocemos es Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, 24. En donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto, hermanos, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con nuestro espíritu. Después dice, y se unirá a su mujer. Esto tiene que ver con voluntades, tiene que ver con sentimientos y tiene que ver con pensamientos. Así que se unirá a su mujer, tiene que ver con el conocimiento del uno del otro y del compromiso voluntario que cada uno hace. Se unirá a su mujer, tiene que ver con el alma. Y serán una sola carne, está hablando de la unidad física. Así que el matrimonio está poniendo un vínculo de 3 dobleces. Uno tiene que ver con responsabilidad en el espíritu, en el alma unidad y en la carne, en el cuerpo ser uno o fundirse en uno. Y bueno, cuando tenemos esto claro en nuestro corazón, pues nosotros podemos entender que la palabra de Dios, y vamos a Eclesiastés 4:12, y dice la escritura, aquí dice, si alguno prevaleciere contra el uno, 2 estarán contra él. Y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Y ahí está hablando de estos 3 dobleces o de estas 3 áreas que se unen, que se ligan y que de esta manera, bueno, hay una fuerza multiplicada. Y bueno, si alguien tiene un conflicto con otra persona, el hecho de que ellos estén en unidad les va a hacer prevalecer. Esto entonces está mostrando ese propósito de Dios de que el matrimonio es un equipo en donde 2 están trabajando en una completa unidad. Bendito sea el Señor. Nosotros encontramos que el matrimonio se origina en los votos voluntarios. Esto determina un pacto. Si uno hace voto al otro y el otro hace voto al uno, entonces están estableciendo entre sí un pacto. Y bueno, en Números capítulo 30, el versículo 3 y 4, Números 30, por supuesto, estamos tratando de entender la importancia de un voto, de un pacto, y entonces por eso utilizamos estos textos. Números 30, versículo 3 y 4, dice la Escritura, cuando alguno hiciere voto a Jehová,
o hiciere juramento ligando su alma con obligación. Esto es muy importante. Es un voto que está ligando tu alma con una obligación. Dice, no violará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así que ahí está la importancia, la validez de comprometer su palabra con relación a otra persona. Y esto delante de Jehová. Bendito sea Dios. Por eso los votos se hacen delante de un ministro y con presencia de testigos, para que todos den testimonio de que esto se hizo en la manera correcta, se está haciendo delante de Jehová. Y bueno, pues hay personas que pueden atestiguar que este voto se hizo. Allí en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías 2, 14 es el último libro del Antiguo Testamento. Dice la Escritura, dice, mas diréis, ¿por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu mocedad, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Y quiero que notes que está refiriéndose a la relación en la cual el hombre ha hecho un pacto con la mujer. Y entonces ella es tu compañera y es la mujer de tu pacto. Dice, pues, ¿qué no hizo uno solo? Aunque tenía la abundancia del Espíritu. Y bueno, esto puede entenderse si uno piensa en aquellos que están practicando la poligamía, que están teniendo relación simultánea con varias mujeres. Esto pasó en el Antiguo Testamento. Esto era algo que era costumbre en aquel tiempo, lo cual no significa que estaba aprobado por Dios. Sin embargo, bueno, aquí está hablando que Dios hizo una pareja, aunque tenía la abundancia del Espíritu para hacerlo de otra manera, lo hizo así. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Y entonces dice, ¿por qué uno? Dice, para que se procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus contra la mujer de vuestra mocedad y no seáis desleales. Y entonces aquí se presenta la razón por la cual la relación se santifica, se consagra y no hay opción de rompimiento. Y esto lo que está diciendo es para procurarse una simiente de Dios. Dios, hermanos, está pensando en los hijos y está pensando en que para los hijos es importante tener a papá y a mamá. Y que cuando ellos tienen a papá y a mamá, entonces ellos están completamente cubiertos, protegidos y bendecidos. De tal manera que esta simiente está siendo inculcada, está siendo educada, formada conforme a los principios de Dios. Y entonces ellos serán una simiente de Dios, una simiente bendita. Bendito sea el Señor. Entonces está diciendo, guarda tu actitud, guarda la actitud de tu alma para que no seas desleal a la mujer de tu pacto, a la mujer de tu juventud. Bueno, entonces aquí tenemos el matrimonio y aquí tenemos su consumación. Se da cuando se cumplen estos tres propósitos y el propósito de se unirá a su mujer, que va antes de serán una sola carne, tiene que ver con el pacto, con el compromiso que establecen en una manera voluntaria el uno con el otro. De tal manera que ellos pueden tener hijos que van a estar resguardados, que van a estar seguros, que van a ser formados en los caminos de Dios. Y entonces ellos serán simiente de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y bueno, cuando tenemos esto claro y está hablando de Cristo y la iglesia, bueno, pero allí en Isaías 54:10, Isaías 54:10.
Dice la Escritura, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y está hablando de este compromiso o este pacto que Dios hizo con su pueblo. Y está hablando de que este pacto está garantizado no porque el hombre no falle, sino porque Dios no falla. Y está diciendo entonces que aunque los collados tiemblen y bueno, haya fallas en la parte humana, dice la Escritura, no se apartará de ti mi misericordia. La misericordia es ese acto de compasión que Dios tiene por nuestras fallas. Y entonces él está diciendo, aunque tú falles, mi pacto de paz no cambiará para contigo. Así que está hablando de una seguridad basada en Dios, basada en el compromiso que Dios tiene con nosotros. Alabado sea Dios. Y bueno, esto es muy importante porque contamos con Dios en nuestra relación, contamos con Dios para salir adelante y tenemos entonces la oportunidad de tener victoria en las dificultades que todo matrimonio enfrenta. Bueno, bendito sea el Señor. Y bueno, nosotros teniendo esto claro, podemos mirar allí en Mateo capítulo 5, versículo 32. Mateo 5, 32. Dice la Escritura, dice, mas yo os digo, el que repudie a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Y bueno, está hablando de cuando hay problemas y entonces uno busca la vía humana y dice, no podemos seguir juntos porque tenemos muchos problemas. Y en vez de buscar a Dios para buscar la solución de los problemas, lo que dice aquí es que se repudia a la mujer. Y Moisés había dado carta de repudio, había autorizado que el hombre pudiera emitir una carta de repudio hacia su mujer y entonces quedar libre del compromiso. Y bueno, el Señor va a explicar que esto es por la dureza de su corazón, pero está hablando de adulterio. Y adulterio es cuando una persona se ha separado de otra y entonces toma una segunda pareja. Y entonces termina una relación, empieza otra y como tiene un vínculo devoto con la primera, entonces la segunda relación es adulterio. Esto quiere decir que están cometiendo una mala decisión que es pecado delante de Dios. Y bueno, yo creo que estamos viviendo un tiempo en donde la fornicación y el adulterio ya no son delitos, ya están permitidos y bueno, ya no se persigue esto de oficio. De tal manera que, bueno, una mujer puede divorciarse, un hombre puede divorciarse y entonces tomar una siguiente relación. Bueno, el Señor Jesucristo a esto le llamó adulterio. Está diciendo, bueno, Moisés había autorizado carta de repudio o de divorcio y aquí está diciendo el que toma a la mujer repudiada comete adulterio. Es decir, no está siendo ya validada la separación mediante el divorcio para sentirse en libertad de poder tomar una siguiente relación. Bueno, estamos entonces puntualizando cosas en la palabra de Dios. Y 1 Corintios capítulo 7, y estamos hablando en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 7. Y vamos a leer versículos 17 al 20. 1 Corintios 7, 17 al 20. Dice, empero cada uno como el Señor le repartió y como Dios lo llamó, a cada uno así ande. Y así enseño en todas las iglesias. Y
¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, noten ustedes. Es llamado alguno circuncidado, quédese circunciso. Es llamado alguno incircuncidado, que no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Está hablando de la condición. Si tú recibiste a Cristo siendo judío, estás circuncidado. Si tú recibiste a Cristo siendo gentil, no estás circuncidado. Entonces, así como tú llegaste a Cristo, así debes permanecer y no debes judaizarte o circuncidarte. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la circuncisión nada es, solo era una figura que representaba lo que pasa en nuestro esfuerzo propio, en nuestra virilidad. Y entonces está hablando de depender de Dios, pero es una figura, pero físicamente ya no tiene ningún valor. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. Eres llamado siendo siervo, no te dé cuidado, mas también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Y bueno, todo esto que la Biblia nos está llamando, nos está estableciendo una situación de cómo es que nosotros venimos a ser de Cristo sin necesidad de cumplir los requisitos de la ley de Moisés. Y dice, por precio sois llamados, no os hagáis siervos de los hombres. Cada uno, hermano, en lo que es llamado, en esto se quede para con Dios. Y bueno, yo creo que muchos llegan a la iglesia con problemas de su pasado. Y a veces estos problemas son que fracasaron en su matrimonio y vienen rematrimoniados. Y entonces vienen al Señor y, bueno, pues tienen hijos, ya formaron una familia y entonces el venir a Cristo significaría un daño a la familia si ellos tuvieran que separarse. ¿Por qué? Bueno, ya lo vimos, por causa de la simiente, por causa de los hijos. Porque Dios no va a destruir familias. De tal manera que cuando alguien ha tomado una segunda relación y bueno, viene a la salvación, viene a Jesucristo y empieza a vivir una vida nueva, el Señor no le dice destruye esta relación porque es adulterio, sino le dice así como llegaste al Señor, así te quedes. ¿Y por qué? Porque los hijos necesitan protección y porque, bueno, aunque es una relación que no corresponde al modelo de Dios, Dios está cuidando a aquellos inocentes que no teniendo la culpa de las malas decisiones de sus padres, bueno, deben ser protegidos. Así que todavía persiste el procurarse una simiente de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y bueno, cuando el Señor nos está dando esta situación y encontramos matrimonios irregulares, lo que tenemos que hacer es permanecer. Llegaron unos hermanos a la iglesia que tenían una relación en la cual para ambos era su tercer matrimonio. Y bueno, pues esto produce o plantea al pastor un conflicto de qué hacemos en relación al modelo de Dios. Pero bueno, cuando ya los conocí un poco más, me di cuenta que su primer matrimonio lo tuvieron antes de venir a Cristo, su segundo matrimonio lo tuvieron ya siendo cristianos y fracasaron. Y entonces se realizó este tercer matrimonio ya siendo cristianos. Y bueno, yo creo que ahí hay muchas situaciones que se dan por no conocer la palabra de Dios, por no conocer la doctrina o por interpretarla en una manera elástica en la cual se acomoda uno a las situaciones de la pareja con tal de que, bueno, ellos sean felices. Pero bueno,
ellos llegaron a la sana doctrina, al orden divino, en esta condición. Y bueno, eh, yo no sabía qué hacer y pedí consejo a mi autoridad. Y entonces, bueno, el consejo fue, ellos necesitan ahora tomar una decisión. Y esto va a depender mucho si tienen hijos en esta relación o no los tienen. Si tienen hijos en esta relación, bueno, por causa de los hijos deben permanecer en ella. Pero están fuera del modelo, sí, están fuera del modelo, lo cual los va a limitar en cuanto a hasta dónde pueden llegar a servir. ¿Por qué? Bueno, porque los requisitos de 1 Timoteo 3 para los ancianos en los primeros 7 versículos y para los diáconos en los siguientes 5 versículos nos están mostrando que tanto para los ancianos como para los diáconos, como ellos son el gobierno de la iglesia local y ellos son un modelo para la iglesia local, entonces ellos deben de reunir o llenar este estándar de ser obispos o de ser diáconos, de ser ancianos o diáconos. Y entonces dicen en ambos casos ser marido de una sola mujer, es decir, una relación en la cual bueno, no ha habido ningún fracaso y tienen un matrimonio modelo y tienen sus hijos y están teniendo sujeción sobre sus hijos y están educándolos en el camino de Dios y entonces ellos están siendo el modelo, lo cual da un mensaje a la iglesia de cómo es que Dios espera que las cosas se den. Pero bueno, Dios vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Dios vino a encontrar a una mujer samaritana que había tenido 6 maridos y que con el que ahora solo estaba juntada y no era su marido. El Señor no la rechazó. Así que debemos dejar de pensar que hay una situación en la cual Dios pasa por alto sus propios principios. Pero Dios restaura, Dios tiene misericordia y entonces bendice a esa relación y bendice a sus hijos, aunque ellos están limitados de participar en algún cargo dentro de la iglesia. Es decir, ellos no pueden ser ni ancianos ni diáconos. Y entonces su servicio se limita a una situación de ser ayuda, de poder servir. Y todo esto es importante que suceda. ¿Por qué? Porque el padre es el modelo de conducta de los hijos y si el padre busca a Dios, los hijos, aunque sean de un matrimonio posterior, estos hijos van a aprender los principios de Dios en tal manera que ellos van a convertirse en una simiente de Dios. Y, quiere decir, ellos están siendo ahora protegidos por el pacto de los padres y están siendo educados en el camino de Dios y entonces Dios está rescatando una situación que está fuera del modelo y está llevándolos a una posición de bendición. Bendito sea el Señor. Espero que vayamos entendiendo estas cosas. No estamos diciendo que el adulterio es válido. Lo que estamos diciendo es que Dios tiene un propósito y es procurarse una simiente santa, una simiente que sea simiente de Dios. Y esta simiente lo va a hacer solo si tiene estabilidad y si tiene protección, si tiene guía y si entonces está siendo formado, educado en los caminos de Dios. Gloria a Jesucristo. Esto, hermanos, lo hemos visto en diferentes ocasiones. A veces, por ejemplo, siendo cristianos, los jóvenes fornican. Y entonces, producto de este pecado, viene un hijo. Y entonces ellos, bueno, se casan y entonces empiezan a tener ese compromiso que le da seguridad a los hijos. Sí, ellos fornicaron, pero el problema se resolvió. Si hubo necesidad de disciplina, se aplicó. Si hubo verdadero arrepentimiento, entonces entran al camino de restauración. Y el camino de restauración es un camino
que Dios ha establecido desde el principio. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la creación. Ya está terminada. Todo está en su lugar. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Dios no crea caos. Sin embargo, había caos. Y entonces Dios empieza a hacer un proceso de restauración y dice, sea la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, lo primero que hace es traer a la gente a Cristo. En medio de su caos, en medio de su desorden, de su vida equivocada, de su vida de pecado, Dios dice sea la luz y entonces Cristo resplandece en nuestros corazones y entonces nosotros venimos a la salvación y empezamos un camino de restauración. El siguiente día Dios hace separación entre día y la noche y entre las aguas de arriba, de las aguas de abajo. Dios está hablando de separación. Y entonces Dios nos da una relación con el mundo haciendo una separación y empezando una nueva vida como nuevas criaturas en Cristo que empezamos a ser transformados. No es un momento en la vida, sino un proceso que toma el tiempo necesario para que nosotros dejemos la aurora pasemos a ser perfectos, como dice la Biblia. El camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y esto es un proceso de restauración. Y cada día de los que nosotros hemos siempre llamado de la creación, realmente Dios está dando pasos de restauración. Y estos 7 días de la semana de la creación nos están hablando de un proceso que tiene que ver con cada una de las 7 relaciones básicas en donde Dios está realizando su restauración para que, dependiendo de cómo llegaste a Cristo, qué tan destruida estaba tu vida, qué tanto caos traías en tu vida, bueno, tú puedas ser llevado lo más cerca del estándar, lo más cerca posible. ¿Por qué? Porque, bueno, hay cosas en tu vida que Dios no quiere destruir y entonces es importante conocer las limitaciones que esto representa para esta persona que acaba de recibir a Cristo. Bueno, no podemos entonces pensar que una cosa se contrapone a la otra, sino que una cosa limita a la otra. Y entonces nosotros podemos ver cómo hay familias que habiendo llegado en una condición muy, muy irregular, Dios empieza a trabajar en ellos y ellos hacen un compromiso y este matrimonio que llegó en estas condiciones, yo les dije, bueno, por causa de sus hijos, ustedes deben de conservarse en exclusividad para su pareja. La Biblia dice es mejor casarse que quemarse. Esto quiere decir que el estar casados les va a dar estabilidad, lo cual les va a dar bendición y seguridad a los hijos. Y entonces se va a procurar esa simiente santa al Señor. Bendito sea Jesucristo. Allí los requisitos están en 1 Timoteo 3. En cuanto al matrimonio están en los primeros 2 versículos y para los diáconos está en el versículo 12. Y bueno, esto para que ustedes lo tengan. Pero cuando estamos hablando de santidad, estamos hablando de que la pareja, a partir de ese momento que llegó a Cristo y a partir de que ellos han establecido su compromiso, ahora están atados a ese voto, a ese compromiso. Y aunque sea una situación fuera del modelo, ellos están en posición de ser bendecidos de parte de Dios para que sus hijos sean edificados en el temor de Dios. Alabado sea Jesucristo. Y bueno, cuando tenemos clara la santidad y tenemos claro que Dios no está cambiando el estándar, pero que Dios siempre está bendiciendo y restaurando la condición de destrucción que nosotros teníamos en nuestra vida y que mediante el arrepentimiento y la fe
nosotros venimos y el primer voto lo hacemos a Dios y después nosotros ponemos orden en nuestra propia vida y hacemos el compromiso que necesitamos para darle a nuestros hijos protección. Entonces, las cosas empiezan a caminar de menos a más. Bendito sea el Señor. Así que, bueno, imagínate a la mujer samaritana. Cristo no la desechó, pero Cristo le dio a la mujer samaritana la oportunidad de poner orden en su vida. Bueno, ¿qué podía hacer? ¿Volver a su primer marido? No tiene sentido eso. Pero ¿cómo era su condición con el último hombre con el que ella solamente estaba en amaciato, donde solamente estaba fornicando y adulterando porque ella no era libre? Bueno, llega el séptimo hombre a su vida y 5 maridos, uno que no es su marido, y luego Cristo se presenta delante de ella. Él es el séptimo hombre y él le dice que conoce su vida, que conoce todos sus inconvenientes. Sin embargo, le dice, el don de Dios es darte vida eterna. Si tú crees en mí, entonces tú serás una fuente de agua que salte para vida eterna. Y hermanos, esta mujer no se sintió en condenación, sino más bien se sintió aceptada, porque Cristo dice, al que a mí viene no le echo fuera. Y cuando ella se dio cuenta de toda la forma equivocada que había vivido, no pensó, es demasiado tarde para venir a Cristo, sino ella de inmediato se volvió una persona que evangelizó. Ella llegó a su población en Samaria y entonces empezó a tocar puertas, empezó a gritarle a la gente y les dijo, vengan todos al pozo, porque allí hay un hombre que me ha dicho cómo he vivido toda mi vida y él es el Mesías. Y entonces la gente sale y se va con ella hacia el pozo y después de oír a Jesús, bueno, le dicen, ya no solamente creemos porque tú nos dijiste quién era, sino nosotros ya lo hemos constatado, ya lo hemos visto. Y la gente viene a Cristo de esta población, de una aldea de Samaria. Bendito sea el Señor. Y hermanos, lo que podemos decir es que Dios quiere que a partir del momento en que las cosas se empiezan a restaurar, tú perseveres en este camino de restauración para que entonces tu vida esté en bendición y que aunque tengas limitaciones en cuanto al ministerio, tú puedas edificar tu casa. Que tú puedas decir como Josué, yo, y esto es yo por delante, yo como cabeza, y mi casa, aquellos que dependen de mí, serviremos a Jehová. Y entonces está habiendo una búsqueda de Dios y bueno, no importa qué tan hondo has caído, si eres un asesino, no puedes cambiar tu pasado, pero Dios puede perdonar tu pasado y Dios puede darte una nueva vida y entonces la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, vamos a entrar al texto de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, y dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Bendito sea el Señor. Y bueno, la honra es un estado de dignidad en el cual nosotros correspondemos a las expectativas que Dios tiene de nosotros. Y entonces nosotros le damos honra a Dios y le damos honra al matrimonio, a nuestra pareja, cuando nosotros nos damos cuenta que son las cosas que Dios está esperando que nosotros hagamos. Así que vamos a mirar que tú tienes una relación, que tú estás en una relación, que has entregado tus expectativas a Cristo, que te has rendido a Dios, que te has arrepentido de todos tus errores y de que estás empezando
un camino de restauración en el cual Dios quiere bendecirte y quiere llevarte siempre a más. Bendito sea el Señor. Y bueno, entonces Dios está esperando que tu relación con tu pareja sea una relación de consideración, de reconocimiento y de respeto. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Proverbios 18, 22. Dice la escritura: el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Si tienes ahora una esposa con la cual estás ligada por un voto y, bueno, debes saber que la buena voluntad, eso quiere decir benevolencia, la buena voluntad de Dios está para ayudarte, que no debes luchar tú solo, que no debes intentar sacar adelante tu relación basado en tu propia capacidad, sino que tú has hallado la benevolencia de Jehová. Tú has hallado que Dios tiene una voluntad buena para tu relación. Que el matrimonio entonces requiere, para tener éxito, requiere de Dios, requiere de respaldo divino. Y para poder tener respaldo divino, bueno, lo que tenemos que hacer es apegarnos a los principios de Dios en fe. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. 1 Corintios 7, 3. Dice la escritura. Dice, el marido pague a la mujer la debida benevolencia. Ahí está la benevolencia. La benevolencia de Dios debe de estar ahora en el corazón del marido y dice que debe de pagar o sentir que le debe eso a su esposa, una debida benevolencia, y menciona que esto es en manera recíproca cuando dice, y asimismo la mujer al marido. Así que debe de haber una voluntad comprometida de ambas partes buscando el bien de la otra parte. Está hablando entonces de que mientras nosotros tenemos ese corazón y tenemos esa disposición de procurar el bien de nuestra pareja sobre nosotros mismos, darle preferencia a la persona con la cual estamos unidos, y entonces en una manera recíproca uno está pensando en el bien del otro, este otro está pensando en el bien del uno, y entonces las cosas entran en un balance precioso, porque esa es la buena voluntad de Dios que está llenando el corazón de aquellos que quieren caminar bajo su bendición. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. Y bueno, también nosotros podemos mirar Colosenses 3:19. Gloria al Señor. Y dice la escritura, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Está hablando del marido amando a su mujer y siendo pacífico. En otras palabras, dejar de lado cualquier situación de violencia, cualquier situación que lastime a su pareja. El amor protege, y entonces está diciendo que el marido debe de ser muy apacible con su mujer. Efesios 5:22. Efesios 5, el versículo 22, dice la escritura, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y aquí está hablando, bueno, ya habló al marido protegiendo a la mujer mediante su amor y su paz. Y por otro lado, la mujer teniendo confianza y sujetándose a su marido como lo hace al Señor. Y hace esta comparación para que te des cuenta que Dios está sancionando estos principios. Y está diciéndole a la mujer, ten esta confianza, sujétate.
a tu marido como al Señor. Bendito sea Jesucristo. Esto entonces nos da un balance. El marido está haciendo su parte, amando a su mujer y siendo apacible, y la mujer tiene la certeza, la confianza de que su mejor seguridad se va a dar cuando ella está sujeta al marido, que es cristiano, que está buscando a Dios y que entonces tiene a Cristo como cabeza y por eso puede ser cabeza de la mujer. Bendito sea el Señor. Bueno, estamos mirando así textos rápidamente que nos muestran este principio. En primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 7, fíjate qué importante se da esta relación de balance. Y dice, vosotros maridos semejantemente, habitad con ellas, con tu esposa, con tu mujer, dice, según ciencia o según el conocimiento que tienes de ella. Así que uno de las tareas que el marido tiene es conocer a su mujer para comprender a su mujer. La mujer tiene virtudes y tiene debilidades. Y entonces él debe conocer ambas cosas, conocer sus virtudes para ayudarle a llevarlas a más y conocer sus debilidades para cubrirlas y fortalecerlas. Bendito sea el Señor. Y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y quiere decir que los dos son vasos, pero mientras que el hombre es así como una olla para mole, una olla de barro de uso rudo, la mujer es como una tacita de porcelana para cosas delicadas. Es un vaso, pero es más frágil que el varón. Entonces, Dios le está diciendo al varón que le dé un trato preferencial a su mujer y que le dé este honor de tratarla como un vaso más frágil. Y dice, esto también es muy importante, y como herederas juntamente de la gracia de la vida. Esto quiere decir, no es inferior a ti, está sujeta a ti, pero es heredera juntamente contigo de la gracia de la vida. Esto es muy precioso porque le está dando al varón una perspectiva correcta de cómo debe de honrar su matrimonio, honrando a su mujer. Bendito sea el Señor, dándole este trato delicado, este trato conciencia, este trato que la pone como equipo a su lado, como su ayuda idónea, que es también, juntamente con él, heredera de la gracia de la vida. Bendito sea el Señor. Y trae una advertencia para el varón. Y dice, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y está diciéndole, si tú no eres correcto en el trato con tu mujer, entonces tus oraciones pueden tener un estorbo y tu relación conmigo no está fluyendo bien porque tú estás poniendo un tropiezo en esta relación conmigo y es no tener a tu mujer en esa posición de honor que a la que tú te debes. Bendito sea el Señor. Entonces la honra, el honor es una situación que Dios toma muy en cuenta y si un hombre abusa de su posición, Dios le está estorbando sus oraciones. Y el hombre entonces no está teniendo una correcta relación con Dios porque no está teniendo una correcta relación con su mujer. Lo cual nos lleva a buscar a Dios y buscar la gracia para que podamos caminar en esta mutua edificación, en esta protección que yo le debo brindar, en esta deferencia y preferencia que yo le debo dar a mi mujer sobre mí, para que ella esté segura. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. Entonces, el matrimonio va a funcionar como equipo, no va a haber competencia, no va a haber estas situaciones en que
el hombre se vuelve muy autoritario o que la mujer se rebela y empieza a volverse independiente. Estas dos cosas rompen el modelo de Dios y entonces limitan la bendición de Dios para este matrimonio. ¿Qué necesitamos? Volvernos a Dios, pedir a Dios su ayuda, saber que sus principios sí funcionan y entonces hacer equipo. Cada quien tiene una parte que cumplir y hacer equipo quiere decir yo hago mi parte con la seguridad de que la otra mitad mía va a hacer su parte y que juntos vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestro matrimonio, para nuestra relación y para nuestra familia, para nuestros hijos. Y bueno, a veces también hay una lucha por igualdad. Y bueno, Dios ha establecido diferencias y estas diferencias se ven en todos los niveles. Gloria al Señor. Dios va a demandarle al hombre qué pasa con su mujer. Bendito sea Dios. Y entonces el hombre va a tener que dar cuentas de cómo él como cabeza protegió, bendijo, edificó y ayudó a su mujer a salir adelante en todas sus debilidades. Pero también nosotros vemos que la mujer es la ayuda idónea y que entonces está diciendo la ayuda adecuada a aquella persona que está dando un soporte, dando un complemento a su marido de tal manera que entonces ellos están haciendo un equipo poderoso en donde, bueno, las cosas van a resultar siempre en cada vez mayor bendición. La Biblia dice que uno puede contra 1000 y dos podrán vencer a 10,000. Bueno, gloria a Jesucristo. Esto es, el equipo puede hacer mucho como equipo y puede ser muy poco cuando está trabajando en manera independiente. Gloria al Señor. Bueno, en Eclesiastés capítulo 4 nos lo podemos leer muy claramente. Eclesiastés 4:9. Dice la escritura, dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Cualquier cosa que tú hagas en equipo siempre va a dar mucho más que si tú estás trabajando en manera separada. Porque si cayere, y aquí está dando una explicación, el uno levantará a su compañero, mas hay del solo que cuando cayere no habrá quien lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, los dos estarán contra él, y cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Y hermanos, cuando leemos esto, nos damos cuenta que lo que Dios quiere es el equipo, que uno esté al lado del otro y que ambos tengan un mismo destino, que ambos estén caminando en la misma dirección, que ambos estén trabajando para sacar adelante a su familia y para enseñarles en el camino de Dios y para que entonces edifiquen esa simiente de Dios y entonces ellos tengan esta honra, este honor, honrosos sean todos el matrimonio, depende de ambos y depende del trabajo de cada uno en relación al trabajo del otro. Es decir, la independencia no opera en el matrimonio. No es 50-50, no es tú con lo tuyo, yo con lo mío, yo mi trabajo, tú tu trabajo, tus ingresos, mis ingresos, mis gustos y tus gustos, sino está habiendo una situación de bendición en la cual todo lo estamos poniendo en la misma canasta y todo lo estamos haciendo juntos. Y entonces se están multiplicando las cosas. Y bueno, por cierto, en este tiempo en que la mujer trabaja mucho y que el hombre trabaja y los dos aportan, esto está también fuera del modelo de Dios y lo más correcto en el modelo de Dios
es que la mujer tenga cuidado de su casa y de sus hijos. Eso dice la Escritura. De su casa y de sus hijos. De los quehaceres del hogar, como ama de casa, y de sus hijos, de su formación, de su educación, de su crianza. Bendito sea el Señor. Y el marido como el proveedor de los recursos que van a hacer posible que ellos estén bien vestidos, que estén bien alimentados y sobre todo también bien educados en el temor de Dios, en el camino de la voluntad de Dios. Bendito sea Dios para siempre. La honra entonces viene como resultado de que nosotros estamos haciendo aquellas cosas que Dios espera. Y quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con la honra. Bueno, la honra está ligada al temor de Dios. La honra está ligada al temor de Dios. Y en el Salmo 15, nosotros leemos: dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién residirá en el monte de tu santidad? Y está hablando ¿quién? ¿Quién puede tener este honor? ¿Quién puede tener esta honra? ¿Quién puede tener esta dignidad de estar delante de ti en tu santidad? Y dice, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Y va a dar una serie de características, pero quiero que te des cuenta que esto está hablando de honestidad, de integridad, de hacer las cosas con el corazón y de procurar el bien que Dios me ha dado para mi familia. Y yo soy el canal para que mi familia sea bendecida, porque como cabeza yo tengo que darle protección, salud a mi familia, a las personas que dependen de mí. Bendito sea el Señor. Entonces, el temor de Dios es lo que te hace caminar en integridad. El temor de Dios te hace aborrecer el mal. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y todas las cosas que podemos hablar del temor de Dios, lo que está diciendo aquí es que tú podrás estar en el monte de su santidad. Tú podrás estar en la presencia de Dios para recibir este beneficio de la santificación y entonces tú puedas conservar este honor. Bendito sea el Señor. Hay muchos textos, pero vamos a mirar una segunda relación de el honor o la honra en relación a las cosas que Dios tiene para llevarnos a esta posición. Proverbios 3:35. Proverbios 3:35. Gloria a Dios. Dice la Escritura allí, dice, los sabios heredarán honra, mas los necios sostendrán ignominia. ¿Qué está diciendo? Que la honra está ligada a la sabiduría. Y la sabiduría es la manera de lograr el éxito o de cumplir el propósito para el cual nosotros estamos trabajando. Es decir, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y entonces, la sabiduría te permite hacer bien las cosas. Te da el camino o la solución para tus problemas. Te da la manera de enfrentar las situaciones para que logres el objetivo. Así que esto va a producir honra. La sabiduría produce entonces honra. Gloria al Señor. También nosotros vemos en Proverbios 22:4, Proverbios 22:4, dice la Escritura, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ahí está el temor de Jehová que ya mencionamos, pero aquí está además la humildad como algo que va a producir honra. Bendito sea el Señor, la honra está ligada a la humildad. Si tú no eres humilde en tu relación matrimonial, entonces siempre va a haber fricciones, siempre va a haber
problemas porque tú no estás reconociendo que Dios está con ustedes. Y entonces tú buscas la necesidad de hacer las cosas tú a tu manera. Y entonces en ese momento tú estás actuando en tu propio esfuerzo, en tu autosuficiencia y no estás dando oportunidad a la gracia de Dios. Dios da gracia a los humildes. Entonces la humildad está ligada a la honra. Bendito sea nuestro Dios. También en Romanos capítulo 12, versículo 10, Romanos 12, 10, dice la escritura, dice, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal y previniéndonos con honra los unos a los otros. Y aquí la honra está ligada al amor. Hermanos, cuando estamos amando, siempre de acuerdo a todas las características del amor, estamos permitiendo que Dios obre en nuestras vidas en una manera efectiva. Y entonces el amor siempre procura el bien. El amor no se jacta de la injusticia. El amor nos ensancha. El amor bendice. El amor soporta. El amor logra lo que ningún otro poder puede. El poder más grande es el amor de Dios. Y cuando nosotros no nos movemos en nuestra propia capacidad y dejamos que Dios nos llene de su amor para nuestra pareja, entonces lo que este amor va a producir es honor, es honra. Bendito sea el Señor. Y bueno, también podemos ver en Proverbios 11, versículo 16, Proverbios 11, 16, dice la Escritura, dice, la mujer graciosa tendrá honra y las fuertes tendrán riquezas. La mujer graciosa, la mujer con gracia, va a terminar siendo una mujer honorable, va a tener honra, va a tener ese reconocimiento de parte de Dios y ese buen testimonio que va a ser edificante para todos los demás. Bendito sea el Señor. Así que la gracia también está en relación a la honra y la mujer que tiene gracia también va a tener honra. Y las cosas no las va a hacer ella en su propia capacidad, sino siempre va a tener esa búsqueda de Dios que traiga la gracia de Dios y que entonces ella pueda moverse en esta capacidad divina para poder ser bendición a su esposo, a sus hijos. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a ver Proverbios 21, 21, y dice aquí también este texto, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y entonces está hablando de la justicia y la misericordia. Son dos cosas que parecieran no pueden caminar juntas, pero la clave de la victoria es caminar juntas. La justicia es el estándar, es lo correcto, es lo que Dios quiere. Y la misericordia se ejerce cuando no se alcanza el estándar. ¿Y cómo yo voy a alcanzar el estándar? Bueno, por la misericordia que me va a abrir la puerta de la oportunidad para volverlo a intentar, pero ya no más solo, sino buscando que ese estándar de Dios, que es la justicia, el modelo de Dios, se pueda cumplir en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, porque nosotros estamos ejerciendo misericordia el uno para con el otro. Estamos teniendo la oportunidad de poder soportar aquellas cosas que están fuera de lugar en nuestra vida y ayudarnos el uno al otro a que las cosas se encarrilen en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor, que es la justicia. Bendito sea el Señor. Y bueno, esto es tan precioso y es tan importante para nuestra vida. Hay muchos textos que yo quisiera compartir para poder abundar en cada uno de estos aspectos, pero he querido dejarlos allí y posiblemente en otra ocasión podamos explayarnos más en relación a estos puntos. Pero por ahora vamos a detenernos y después vamos a seguir hablando de qué significa el hecho sin mancilla, el hecho
sin mácula, sin mancha. Bendito sea el Señor. Así que bueno, por este momento hemos concluido esta plática y guarda todo esto en tu corazón y bueno, revísalo, reflexiónalo, óralo y tú te vas a dar cuenta que Dios te quiere llevar a más, que Dios, no importa que tantos problemas tengas, Dios te saque adelante, pese a tus debilidades y a las debilidades de tu pareja, Dios los va a hacer trabajar juntos y les va a dar su respaldo y su gracia y les va a ayudar con estos principios para que salgan adelante y cada vez más puedan ser ese canal de bendición para sus hijos, para los que dependen de este matrimonio. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Tan grande y misericordioso fue el amor de tu Señor, que si tú te arrepientes, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida y darte una vida nueva en Cristo. Pablo dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que el Señor toca es hecho nuevo.